nariz y le hacían tragar ese ajenjo o ese consomé bastante difícil de tragar, pero parece ser que sí, porque no siempre los medicamentos que saben buenos son los mejores. Eso ha mejorado mucho en esta generación y los muchachos no saben lo que es aplicarle a una herida el limón con sal o la sábila. No, eso era para otras épocas. Entonces, aquí en escena aparecen 4 amigos, uno llamado Elifaz, uno Bildad y otro Zofar. Sin embargo, hay uno del que no se menciona mucho y es llamado Eliú. Y Eliú era el más joven de los amigos que visitaron a Job. Lamentablemente para ellos estaba escondida la verdad detrás del proceso de Job, porque para esa generación, imagina, era incomprensible la idea de que Dios fuera el arquitecto absoluto de la desgracia, la calamidad y todo el proceso que vivió el patriarca. Sin embargo, de los 4 hay que resaltar de que Eliú tuvo unas palabras bastante poderosas, porque al no comprender en su totalidad el proceso que estaba viviendo su amigo, al menos le recalcó algunas cosas y le dijo aquí en este capítulo algo interesante. Eliú le dice, y era el más joven: sin embargo, escucha esto, Job, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Él le estaba revelando una verdad poderosísima, le estaba diciendo, posiblemente no sé el por qué te encuentras en un proceso en el cual lo has perdido todo. Lo que puedo interpretar es que aunque no entienda por qué estás viviendo esto, puede ser la manera en la que Dios también te esté hablando. Alaba. O sea, lo que tú estás atravesando, lamentablemente no lo vas a entender. Yo muchas veces no lo entiendo, pero pudiera yo recibir esta palabra de parte de Eliú que dice, no lo entiendes, pero lo más probable es que Él se te esté revelando. Y ahí menciona algunas de las formas en las que Dios se comunica. Dice el versículo siguiente, por visión nocturna. Perdón, por sueño, por visión nocturna. En la antigüedad los profetas eran a veces clasificadas su cercanía y los hombres de Dios con respecto a la manera en que Dios se les revelara. Por ejemplo, una revelación directa obviamente está relacionada con una intimidad más con el Creador. Por ejemplo, ahí hablamos, y tenemos que mencionarlo siempre, a Moisés, de la forma en que Dios hablaba con él. Él le decía, yo con los demás voy a trabajarlos con figuras, con retóricas, con manifestaciones de la naturaleza. Voy a mostrármele en el agua, voy a mostrármele en el fuego, voy a mostrármele en el viento, en el torbellino. Me le voy a mostrar en diferentes formas, pero a mi siervo Moisés, con él no, con él hablaré cara a cara. Esta otra clasificación, y esa clasificación es la que acaba de mencionar Eliú, por sueño. Habían profetas que no llegaban a la altura espiritual para que Dios le hablara face to face o cara a cara. Entonces Dios lo que hacía era que lo llevaba al sueño y a través del sueño entonces le revelara sus planes. Y muchísimos profetas y hombres de Dios en el Antiguo Testamento podemos mencionar de que fueron instrumentos de Dios, pero Dios se les revelaba a través de sueños, a través de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Por eso debemos prestarle atención a los sueños. Es verdad que muchos sueños son la repercusión o el eco hasta de una indigestión durante el día, o peor dicho, de una exposición constante a traumas que durante el día nos afectan, y vamos en la noche y lamentablemente comenzamos a soñar desgracia. Los que acostumbran a ver noticias después de las 9, 10 de la noche y ven sangre y violencia y homicidio y coches bomba y explosiones e intervenciones militares, créanme que cuando usted se acueste, todo eso que usted aspiró a su cerebro pudiera manifestarse y usted decir, tuve una revelación y el mundo se acaba mañana. No, te pasaste viendo noticias y pensaste que Dios te estaba hablando. Pero ciertamente Dios habla a través de los sueños. Dios manifiesta sus planes. Los sueños, incluso he escuchado que los que sueñan mucho deberían dormir con una mascota y un lápiz porque se van rápido y hay que anotarlo. Y usted dirá, pastor, pero yo creo en los sueños. Pero ¿de qué manera usted cree en los sueños? Como los viejos de antes que decían, espérate, yo soñé con la dentadura, yo soñé con carne, yo soñé con esto. Y tenían hasta un libro de interpretación de sueños, que la mayoría de los que poseían ese libro no le interesaba saber mucho sobre el destino de los demás, sino cómo arreglar los números para jugarlo. El asunto es que Dios sí habla a través de los sueños.
En esa categoría se encuentra, por ejemplo, el profeta Balaán, que fue llevado a sueños para que le pudiera él mostrar lo que debía hacer, pues él pretendía acompañar al rey de Moab para maldecir a la nación de Israel. Le dijo, no, tú vas a ir con ellos. Después que le había dicho, tú vas a ir, pero tú harás lo que yo te diga. Él no tenía la capacidad para que Dios le hablara con ciertos augurios y lo llevaba a los sueños. Entonces, quiere decir que ya hablamos de sueño, ya hablamos de face to face, de verdad, cara a cara. Hablamos acerca de cómo Dios se les revela a los hombres de distintas maneras. Pero principalmente Hebreos capítulo 1, el escritor me dice algo que debería primar para nosotros y estar en un sentido mucho más agudo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 dice, Dios ha hablado por su Hijo. Dice, Dios. Así comienza, es el único libro de las escrituras que comienza con el nombre de Hashem, Dios. Así comienza Hebreo. No dice hola, ¿qué tal? Y después Dios o amén. Dios. No, Dios. Así comienza el primer capítulo y el primer versículo del libro de los Hebreos. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, me habla de cantidad y de forma. Me habla de que lo ha hecho infinidad de ocasiones. Y lo ha hecho de maneras diferentes. Acuérdense que el mensaje es el modo de Dios. En otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días. En los días que fue escrita la carta a los hebreos y en esos días posteriores al Creador le plujo, dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, podemos recibir palabras por profeta y lo creo y las recibo. Podemos recibir palabras por sueño. Podemos ver manifestaciones extraordinarias, Dios usando niños o cualquier otro instrumento que Él utilice. A veces es hasta sutil la forma de hablarnos. O como leí un libro que me impactó mucho en una oportunidad que se titulaba Cuando Dios susurra tu nombre, como si le tuvieras que prestar atención a esa sutileza del sonido hasta de la creación para darte cuenta de que Dios te quería decir algo. Aunque a pesar de todo lo que le acabo de mencionar y infinidad más, en esta época usted y yo debemos estar pendientes de que Dios principalmente nos quiere hablar a través de su Hijo. Todo el que quiera venir y hablarme y principalmente no me hable a través de la obra establecida, hecha por su Hijo, yo pudiera comenzar a descartarlo. Porque Dios en este tiempo le plujo hablarme a través de Yeshua. Alguien dice aleluya. A su nombre sea la gloria. Lo cierto es que el modo de Dios es bastante complicado hablar de esto porque no le hemos asignado un modo. Al decir al modo de Dios nos estamos refiriendo a una infinidad de cosas. No existe una forma única establecida por el Creador para manifestarse a los hombres. Ese es el detalle. Usted no puede encapsular el que Dios haya movido o utilizado elementos anteriormente para decir que de esa manera se le va a revelar ahora. Usted no puede decir que como lo hizo hace incluso la semana pasada, lo va a hacer en esta misma semana, porque sería limitar el Dios poderoso que usted y yo tenemos, el Dios que usted y yo servimos. Entonces, el modo de Dios es bastante peculiar, porque no va a estar encapsulado ni embotellado, ni va a estar de una forma sencilla para decirlo, no va a estar suscrito a tu criterio o al mío. Este ha sido quizá uno de los grandes problemas de la religión, que ha querido tener la fórmula para entender cómo Dios habla y han utilizado vertientes de Dios del pasado para manifestarle en el presente o posteriormente utilizarla en el futuro, y no se dan cuenta de que aunque Dios operó de una manera, no necesariamente quiere decir que va a operar de la misma. Alaba su gloria. Algunos simples ejemplos por mencionarle. En una oportunidad en Números capítulo 21, la congregación había murmurado contra Moisés y había dicho horrendas cosas. Había dicho era mejor
que nos quedáramos en Egipto y nos muriéramos allá. Ahora salimos aquí, estamos padeciendo de hambre, de sed. Y comenzaron a altercar contra Dios y a acusar al hombre que Dios había escogido, en este caso Moisés. ¿Y qué pasó? Dios le permitió un juicio terrible. Y dice que salieron serpientes ardientes del desierto. Eran una especie de áspid pequeña, pero con la cantidad de veneno suficiente para matar varios hombres con una sola dosis de una mordedura de esta áspid. ¿Y qué sucedió? Son llamadas ardientes por quizás el dolor agudo que producía su mordedura. Lo primero que comenzaba era un dolor extremo en el cuerpo, seguido de una parálisis, luego una prolongación de respiración dificultosa hasta que la muerte era lo último. Y fueron mordidos gran parte de toda la población de los hebreos. Entonces comenzaron a clamar y a humillarse y a buscar el rostro de Dios. Cuando yo leo esto, me doy cuenta de que parece como una especie de repetición constante de que parece ser que el ser humano, la única forma de que entendemos es a garrotazo. Alaba. Esto es difícil. La mayoría atendemos así. Atendemos cuando se nos aplica el chucho, el fuete, el garrote o la chancleta de las madres modernas. Entonces, como clamaron a Dios, como se arrepintieron cuando se vieron con la situación de una mortandad, bendito Dios, entonces el Señor le dijo: ok, Moisés, ven acá, yo he escuchado el clamor de ellos. Levántate una serpiente de bronce, busca los instrumentos, ¿verdad? Los orfebres, los que trabajan con el bronce, con la plata y con todo eso para hacer una mezcla, y tú vas a fabricar una serpiente, la vas a colocar encima de un asta, y todos aquellos que ya se arrepintieron y miren esa serpiente de bronce que está en el asta van a vivir. Me llama la atención de que ninguno de ellos dejó de ser mordido después de la serpiente. Alaba. No era para que no lo mordieran, era para que no se murieran después de la mordida, porque ya el pecado estaba. Alaba. Lo que quiere decir es que cuando usted comete un error, cuando yo cometo un error, aunque haya arrepentimiento, el cajetazo viene. Alaba. Lo que puede venir es un suavitel. Ay, alaba. Puede venir una suavidad para ese golpe, porque ya yo me humillé. Pero ya con mi dolor tenía que arrastrarme y mirar esa serpiente de bronce que estaba colocada en esa asta. Y cuando yo me enfocaba en ella, entonces el dolor iba comenzando a desaparecer. Ya comenzaba a respirar mejor y automáticamente no me moría. Alaba, mi alma te alaba. ¿Qué pasa? Esto fue una forma que Dios utilizó. ¿Por qué Dios utilizó esta manera? La hizo para tener un ejemplo, porque muchos siglos más adelante iba a ser utilizada para una gran bendición profética. Pero, ¿qué sucede cuando las personas tienen la intención de pretender que el modo que Dios usó en una oportunidad va a funcionar años después? Esa serpiente de bronce no fue destruida, sino que muchos años después, en los tiempos específicamente, escuche, en los tiempos del rey Ezequías, aún todavía la tenían por ahí en el templo, porque la consideraron un objeto sagrado. Y no solo eso, la veneraron y comenzaron a rendirse ante ella y decir: no, esa serpiente la construyó el patriarca Moisés, esa serpiente tiene unción y fuego, el que la mire todavía se sana. No, fue algo momentáneo y alusivo a un evento profético que aún no le competía a ellos. Entonces, lo que sucede cuando los hombres quieren replicar lo que Dios dijo en una oportunidad para asegurar de que así va a ser en la siguiente generación, sucede esto: había mortandad espiritual en los tiempos del rey Ezequías, porque esto fue considerado una burda idolatría. Entonces, una de las reformas que estableció Ezequías fue derribar, destruir, hacer añicos a Neustán, que es el nombre asignado en hebreo que significa pedazo de bronce. Y me doy cuenta que en las iglesias tenemos muchos pedazos de bronce actualmente. Pastor, ¿cómo así? Sucede que en los tiempos, o en estos tiempos, cuando en una noche de esas gloriosas, o en uno de esos días cuando Dios se manifiesta en la congregación y quiere usar un corito,
o una alabanza y cae la gloria y vemos un avivamiento extraordinario. Dios le plujo que fuera así y vimos sanidad, vimos liberación, vimos restauración, vimos lloro, vimos risa, vimos gente en un avivamiento real y nosotros conectamos esa alabanza que fue la que provocó todo y agarramos y abusamos de ella chiquitica hasta que crezca todos los domingos. Pero fue ese día, alaba, fue ese día, fue ese culto. Yo quise bendecirlo, dice el Señor, con esa alabanza y manifestar mi gloria ese día. No tuvo que ver nada lo prendida que estaba, no tuvo que ver nada lo gloriosa que estaba, no tuvo que ver nada que los músicos se esmeraron ese día. No, fui yo ante todo, mi alma alaba su gloria. Entonces nos molestamos cuando vemos que no resulta culto tras culto, yo utilizando la misma alabanza y no pasa nada. No va a pasar nada, porque la alabanza en sí no es una especie de acto mágico para que Dios se mueva. Lo que hace que Dios se mueve es que Dios establezca su avivamiento en su lugar, cuando Él quiere, como Él quiere y a través de lo que Él quiera. Y yo dije que le iba a dar suave. Años, sí, siglos después, muchos siglos después, el Señor le da un duro golpe a la percepción. Pues, ustedes van a decir, el pastor va a decir algo difícil ahora. Los hebreos tenían una percepción, no solo los hebreos, en toda la tierra, cuando se habla de serpiente, se habla del maligno, se habla del Satán, del diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, decimos, ¿verdad? Y en todas las culturas, cuando usted ve una película, sea animada o sea una película, un live action, usted se va a dar cuenta que el personaje que utilizan como mal es la serpiente. Yo creo que en segundo lugar debe estar un lobo. Sí, el lobo también es una figura que es voraz, rapaz. Pero ningún animal provoca más desprecio, por decir, animadversión, que la serpiente. Entonces, el Señor Jesús le da un duro golpe a esa percepción y sobre todo nos enseña algo glorioso que había sucedido cientos o casi un par de mil años atrás. Dice Juan capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjense que la serpiente, de una manera u otra, tipológicamente es el único animal que ha representado en toda la Sagrada Escritura al Satán y a Jesús. ¿O me equivoco? Lo acaba de decir el Señor. De la manera que Moisés levantó en el desierto una serpiente, asimismo será levantado el Hijo del Hombre, colocado en un asta. En ese tiempo el asta que utilizó Moisés fue un madero para colocar arriba y poder fijarse hacia donde estaba ella, y los que habían sido mordidos por las serpientes ardientes pudieran obtener salud y salvación. Ahora Jesús dice, de esa misma manera el Hijo de Dios será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y todos hemos sido mordidos por serpientes ardientes, pues todos fuimos a la cruz enfermos, heridos y moribundos, atestados hasta la tambora de pecado, hasta que nos fijamos en el que está sentado a la diestra de Dios. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? ¿Alguien puede decir aleluya? Pero ya usted se quiere ir. Punto número 2. Dice la Biblia que en una oportunidad en Juan capítulo 9, Yeshua escupe en tierra y hace lodo, hace un acto profético, embarra con su saliva tierra santa. Oye, tierra santa. Yo me imagino la gente que ha ido a Israel y ha dicho, ¿por dónde fue que Jesús se escupió? Y han traído esa tierra. Si mira, si la gente calculara las libras o las toneladas de tierra que se han traído y se han querido utilizar como medicina o como algún ungüento mágico, nada más lejos de esa verdad. No cabrían en muchos camiones.
Dice que escupió en la tierra, hizo lodo con saliva y a un ciego le untó. Escuchen el método, la forma, la manera en que Dios, hecho carne, utiliza el poder para darle salud a un ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Ve, lávate en ese lugar, que traducido es enviado. Y se lavó y comenzó a ver. Y yo veo este pasaje y yo digo: wow, qué manera más extraordinaria, más original, más singular, más única de Dios operar a favor de los hombres aquí en la tierra por amor. Pero ¿puedo yo replicar esto? ¿Puedo yo utilizar esa manera? A menos que no tenga una autorización del cielo. Y cuando hablo de autorización del cielo es que si yo hago algo, tengo que ver exactamente el beneficio y el milagro que estoy emulando. ¿No me entendieron? Yo no estoy en contra de diferentes formas para poder ministrar. El problema es que si Dios te dio la orden para que tú escupes en tierra, o para que tú agarres harina, leche, sal, azúcar y nada más falta huevo, porque están haciendo tabicocho con la gente, tiene que haber algo extraordinario. Si alguien está ciego y ve, yo digo: pues fue Dios que lo mandó. Porque nadie de sí podrá sacar poder si Dios no se lo da de arriba. Quiere decir que si alguien manifestó una de estas formas extrañas, por decir así, o peculiares, yo también tengo que ver los milagros. Porque el ciego del estante de Siloé no vino bico, no vino tuerto, no vino ahora con lentes. Yo sé que antes no veía, pero ahora lo que tengo es catarata. Yo antes no veía, pero ahora lo que tengo es presbicia. No, yo antes no veía y después de esa locura, en el nombre de ese hombre, ya yo veo por el poder de Dios. Alaba su nombre. Entonces no tengo ningún inconveniente con la harina, con la sal, con el azúcar, con el lodo, con el aceite. Son simbolismos. Pero lo que quisiera ver también, que al utilizarlo acontezca lo mismo que le sucedió al ciego. Alaba. Número 3. Elías en la cueva estaba amedrentado y necesitaba una palabra de Dios porque estaba siendo perseguido y quería morir. Y Dios comenzó a darle una de las verdades más grandes. Como Dios se había manifestado anteriormente, lo principal que el hombre tenía, el hombre de la época que conocía de Dios, era el estruendo. Cuando usted busca los principios de la Torá, usted se va a dar cuenta que la forma en que Dios se manifestaba siempre era de una manera bullosa, un estruendo de muchas aguas, una montaña que humeaba, una falda de montaña que temblaba y la gente decía: allá arriba está Dios. Porque cuando veo fuego, veo humo y veo terremoto, es porque Dios descendió a la montaña y está hablando con sus hijos. Veo también una columna de fuego y una columna de nube. Entonces eso era lo que conocía Elías, el profeta de fuego. Elías no conocía otra cosa que no fuera a Dios regado, a Dios armando un lío, manifestándose con impetuosidad. Pues cuando lo iban a buscar le decían: hijo de Dios, siervo de Dios. Si yo soy siervo de Dios, que fuego te caiga. Y si el fuego le caía. Ese hombre nunca había visto otra cosa que no fuera una manifestación de ardor de parte de Dios. Pero dice la Biblia que Dios le desmonta de ese prejuicio y lo aterriza en que Dios no tiene un modo específico. Y dice la Sagrada Escritura, usted se lo sabe completamente de hace muchos años: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y dice que vino un poderoso viento. Usted se puede imaginar un viento impetuoso. Él de seguro dijo: bueno, mis ancestros me hablaban de un torbellino y él hablaba ahí en el campamento. Descendía como una especie de torbellino, un cúmulo de aire girando. Y usted se daba cuenta que era aire porque el aire no se ve, pero al arrastrar polvo y al arrastrar sedimento, hoja y todo, usted se da cuenta que es provocado por algo.
poderoso. De seguro está ahí. Mis padres espirituales lo vieron. Dice que luego vino un terremoto y tampoco estaba ahí. Dice que vino con impetuoso, con fuego. Y él dijo, ahora sí entiendo que es Dios, porque el fuego es la manifestación que yo más conozco y que más he visto. Pero tampoco estaba ahí. Y luego de eso dice que vino un silbo apacible y delicado. Y ahí el Señor le habló, aquí es que yo estoy. Y él diría, pero ¿por qué no me hablaste en el terremoto, en la tormenta, en el fuego? ¿Por qué no me hablaste en esa impetuosidad? Y él le dijo, quizás es para sacarte del prejuicio de que pienses de que yo solamente me puedo manifestar de una forma impetuosa. Vengo a hablarte delicada y suavemente, porque eso es lo que tu alma necesita en esta oportunidad. En este punto es que vengo a hablarte, pues necesitas delicadas palabras para que entiendas que largo camino te resta, así que sal de aquí. Sus métodos, escuche esto y esto es importante, estamos casi acabando. Sus métodos no están subordinados a ningún sistema humano. Usted escuchó eso, usted lo pudiera poner por ahí. Los métodos de Dios no están subordinados a ningún sistema humano. Todos los seres humanos, de una manera u otra, estamos subordinados a alguien. Al jefe de la empresa. Y aunque seamos nuestro propio jefe, siempre estaremos subordinados a alguien. Pero Dios no está subordinado a nadie. Él es Dios. Nosotros dependemos de otros. Dios no depende de nadie. Su forma de operar parecerá incomprensible, sin sentido, inexplicable en ocasiones. Pero es porque Él no posee con exactitud una forma específica de operar. Puedo rastrear cómo Él se ha movido, pero no puedo decir que el próximo movimiento de Él será como lo que ya yo vi. Pues Él es Dios y operará como Él quiere, conforme a la necesidad que yo tengo. ¿Usted entendió eso? Por si usted estaba esperando... Yo esperaba que un profeta viniera y me pusiera la mano y me derramara un galón de aceite. Sin embargo, Dios lo que quiso fue mandarte un niño para decirte las cosas al pasito, así en palabras sencillas y que tú pudieras comprender. Pero por esa razón no comprendemos muchas veces a Dios, porque estamos esperando que Él no hable de una manera cuando Él no va a hablar de otra. Escuche esta pregunta retórica que le hizo el mismo Dios a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Tú, Job, eres ese que oscurece el consejo porque en tus palabras no hay sabiduría, porque tú no sabes lo que me dices. Yo soy Dios y tú eres un insensato y, ¿por qué no?, hasta un necio, pretendiendo saber el por qué yo hago las cosas o cómo las hago. Ahora tú eres sabio, inteligente, fuerte, alto, robusto y todopoderoso. Ciñe como varón tus lomos, apriétate el vestido o las ropas tradicionales, amárratela bien o levántatela para que puedas hablar conmigo face to face. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Eso es lo que se llama darle una pela a una gente. Y Dios lo hizo para enseñarnos algo. Cuando tú quieras pretender saber el por qué Dios está operando de una manera con tu vida, con tu casa, con tu familia, y tú quieras venir ante Él a altercar, entonces imagínate esa escena, tú frente a Dios y Dios diciéndote, ok, está bien, como tú eres fuerte, sabio, poderoso y lleno de día, dime dónde estabas tú cuando yo creé la tierra, cuando yo la fundé, cuando yo separé las aguas, cuando yo puse todas las estrellas en el cielo e hice todo. ¿Dónde tú estabas? Dime, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Todo esto fue desde un torbellino. ¿Por qué? A diferencia de Elías, Elías necesitaba tranquilidad para poder calmar la terrible condición que se sentía al ser perseguido por la casa de Acab y Jezabel. Pero aquí Job necesita que un torbellino mismo, enfurecido y embravecido, le muestre que Él es Dios y que Él tiene que quedarse callado porque Él no sabe lo que está pasando. Pero ya usted se quiere ir.
Estamos terminando. Este lo vamos a dar quizá en dos partes. Hay una victoria de David en las Sagradas Escrituras que la diferencia de esa victoria, escuche, hay una batalla, de David, que en una misma batalla hay dos formas diferentes de operación de Dios. Y usted dirá, ¿cómo? Sí. ¿Y cuál es la razón? Veamos. Se enfrenta David contra los filisteos. Y dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas capítulo 14 que aparece el primer comando del Creador. Entonces David consulta a Dios diciendo, subiré contra los filisteos. Escuche esa palabra, Señor, subiré a pelear contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo lo entregaré en tus manos. Directamente la voz de Dios o a través de quien le hablaba a Dios, pues es sabido que Dios hablaba con un intermediario, con un profeta, le hablaba a David, le dijo, sube, porque te doy la victoria en contra de los filisteos. Dice que David sube a Baal Perasín y allí los derrotó David. Y dijo luego, Dios rompió a mis enemigos por mí mismo, como se rompen las aguas. Por eso llamaron a aquel lugar Baal Perasín y dejaron allí sus dioses y salieron corriendo. Hubo una victoria impresionante, pero no completa. Y volvieron los filisteos, los que quedaron después de esa gran victoria que Dios le dio cuando David sube a pelear en Perasín, volvieron a reagruparse y se extendieron por todo el valle. Entonces viene el segundo comando y Dios le dice a David, y David le dice a Dios, y ahora, Señor, subo y ataco de nuevo a los filisteos. No subas tras ellos, sino rodéalo. Primer comando, sube, que te daré la victoria. Segundo comando, ahora no quiero que subas, sino que quiero que los rodees, porque la estrategia primera estaba relacionada con la segunda para poder exterminarlo de una vez por todas. ¿Alaba? En una sube y en el otro rodéalo. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal fuera, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Pastor, ¿con qué se come una balsamera? Una balsamera es el árbol de donde se extrae de su savia la medicina o el bálsamo para curar muchas enfermedades. Se encontraban agrupadas en ciertos lugares de Palestina y la estrategia no podía ser subir por ese lado, sino bordearla, porque al bordearlo iban a quedar de frente los filisteos a las balsameras, pero los israelitas iban a estar todo el territorio alrededor, como quien dice en la retaguardia, para que no tuvieran dónde escapar. Si ellos utilizan otra vía o suben como en el primer comando y David no obedece a Dios, entonces él no puede exterminar a los filisteos. Pero como él consulta a Dios y se da cuenta de que el comando de Dios puede variar para mi bien, porque él conoce lo que yo no sé, ese yo debo obedecer. Alaba su gloria. Por esa razón en una ocasión se le mandó a que le golpeara la peña, pero en otra háblale a la peña. Pues yo no puedo interpretar que todos los comandos de Dios van a ser los mismos. A veces usted piensa que el mismo consejo que yo le puedo dar a un matrimonio puede aplicar para usted. Puede ser sobre la base fundamental, pero va a diferir porque hay situaciones diversas y complejas que ameritan otro tipo de tratamiento o otro tipo de consejería. ¿Y qué dice la Biblia? Al obedecer al mandato divino, al obedecer, dice que Dios le dio a los filisteos en sus manos, y cuando ellos se vieron a dar cuenta, estaban acordonados, sitiados, rodeados, y la victoria fue para David, para la gloria de Dios. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Le dije hace un ratito de que todo tiene que ver, principalmente en esta generación, de recibir la forma de Dios más hablarnos segura es a través de su Hijo. Todo lo que usted escuche en esta época, le invito a que ponga el filtro de su Mashiach, el Redentor y el Salvador, para que pueda identificar si Dios le está hablando o no. Póngale ese filtro, inclúyale qué pensaría Jesús,
¿Qué haría Jesús? ¿Qué me enseñó Jesús? Está relacionado con algo que Él hizo. De una u otra manera voy a honrar a Dios como Jesús honraba a Dios, obedeciéndolo en todo. Entonces aplíquele eso para que usted entonces pueda identificar si lo que le están diciendo es pluma de caballo. No hay un método específico. Voy a dejarlo hasta aquí con esto para dar la parte 2. Si Dios quiere, la próxima semana. No hay un método específico, créanme. Lo que sí hay algo que señalar. Al Creador le plujo principalmente hablarnos a través de su Hijo. Y ese sí podría ser un método más específico para nuestra generación. El libro de Mateo capítulo 12 dice que la generación incrédula de esa época, la de ahora supera con creces esa generación. Sí, la de ahora es más incrédula que antes, porque la de ahora tiene muchísimas facilidades para acercarse a Dios, pero también tiene muchísimas o más facilidades para separarse de Él. Y esta generación cree en todo. Esta generación cree en todo. Antes creían en cuántos dioses, ahora creen en el triple de los dioses que se creía antes. Antes seguían una postura o varias, ahora se siguen decenas, miles de posturas diferentes. Ahora le hacemos caso a cualquier loco con una batola y una barba. Él le dijo a esa generación mala y adúltera: queremos una señal. Pues ellos vivían todo el tiempo demandando señal. Yo voy a creer que tú eres el Hijo de Dios si me da una señal. Ellos querían que en ese instante descendiera fuego, un rayo cayera, abriera la tierra, algún muerto saliera lleno de gusanos, se parara y comenzara a ver como tipo película, como su carne podrida era restaurada enfrente de ellos. Ellos demandaban señal. Y el Señor le decía: pero señales ustedes han visto de sobra. La única señal que ustedes van a tener de mí es la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es esa? Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, así el Hijo de Dios debe estar en el vientre de la tierra y ser levantado al tercer día, para que todo aquel que cree en ese sacrificio que hizo en la cruz sea salvo y no se pierda. Ese es la única señal. No hay más para ustedes. Esa es la única señal. O como le dijo cuando fueron a consultar la única vez a María en las bodas de Caná: María, venimos donde ti para preguntarte, no hay vino, se acabó el vino. Y María dijo las palabras más maravillosas que se han dicho por una mujer alguna: preguntadle todo a Él. El que sabe es Él. Yo no sé nada. El de los milagros es Él. El Hijo de Dios es Él. El Redentor es Él. El profeta es Él. El cumplimiento de Dios es Él. Hagan lo que Él les diga y ustedes estarán bien. Alaba su gloria. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor. Esa es la primera parte de Al modo de Dios. Todavía nos queda una segunda parte por ahí, de un tema que dimos en noviembre. Estamos trabajando con ellos. Y también está pendiente por ahí, era una parte de Sansón. La segunda parte de esa que dimos hace un tiempo. No sé si se recuerda. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias. Grandes son tus obras, Señor. Aleluya, grande es tu poder y tu majestad. Toda la gloria es para ti. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos gloria. En este momento te honramos, te damos alabanza, fruto de nuestros labios. Señor, tú no quieres sacrificios que nosotros te demos, sino que los sacrificios que tú pides son el espíritu quebrantado. Yo sé que a un corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar jamás. Te pido en esta hora, Señor, que recibas la gloria y la honra, el fruto de nuestros labios, reconociéndote como el único Dios verdadero,
En esta hora te pido que traigas sanidad sobre tu casa, sobre tus hijos, por los méritos de Jesús. Señor, yo sé que tú puedes sanar de diferentes maneras. No hay una forma absoluta. Sí sé que es a través del Hijo y únicamente a través del Hijo, a través de los méritos de Él. Señor, mira todos los que no pudieron estar presentes porque están atravesando por este virus gripal terrible. Enviamos la palabra en sus hogares para que lo levante, los restaure y los sane en el nombre de Jesús. Mira aquellos que están enfermos de diversas situaciones, aquellos que van a ser operados o operadas. Te pedimos, Dios, que pases tu mano sobre ellos y que ellos obtengan salud y medicina a través de Jesús. Señor, mira aquellos matrimonios que están en problemas, dificultades, que están a punto de colapsar. Señor, restaura esos matrimonios, ten piedad y misericordia. Mira la familia, Dios, en tus manos está, glorifícate, guárdala, cúbrela, protégela. Señor, clamamos por esta nación que sigue una desencadenada o una especie de espiral diabólica de destrucción. Guarda a nuestros hijos, libra a nuestra familia, libra a nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos por toda la República Dominicana para que cese algo de esta violencia desenfrenada, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Siga resplandeciendo su rostro sobre ti. Siga alzando sobre ti su mirada y ponga en ti paz. Haga memoria de tus oraciones, de tus ofrendas. Se acuerde siempre de ellas. Guarde tu salida y tu entrada. Nunca falte el alimento en tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dáselo fuerte, que Él lo merece. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos gloria. Aleluya. Amén y amén. Nos despedimos de las redes y honramos a nuestro Dios con nuestros 10.